lo que hacen es publicar videos, bueno, de Sí, dudosa reputación. Lo que Pero pasa es que bienvenido. andaba en una pieza y se me fue la conexión. Por eso es que Ok, volví a ok. meter. Mira, yo estaba pensando, y bueno, ahora están sacando que la Virgen María tuvo más hijos porque sacan el Salmo 96, 98, me acuerdo muy bien el Salmo, que ahí habla que 69. 69. 69, que ahí supuestamente habla que los hijos de María, pero me gustaría que aclare ese punto, porque hay mucha gente que ahora anda engañando eso con las redes sociales. Claro. Pero como siempre, debo decir lo siguiente, ¿no? Los textos de la escritura no tienen una interpretación absoluta, ¿no? Podemos encontrar diferentes interpretaciones a los textos siempre y cuando no contradigan un dogma. En este caso, la interpretación que se le puede dar al Salmo 69 no debe afectar el dogma de la virginidad perpetua. Aquellos que interpretan como que se habla de los hijos de la Virgen María, obviamente están yendo contra la interpretación correcta del texto, ¿sí? A ver, vamos a leer acá. Aquí lo tengo para que lo veamos. Y de la Reina Valera, ¿no? Aunque le quitaron sabiduría, como dice el padre Luis Toro. ¿Qué dice el Salmo 69? Vamos a leerlo. Dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. O sea, ya esto debería darnos una clave. Dice, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Y aquí viene el texto, que es el que usan los hermanos, ¿no? Y dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. O sea, ¿cómo podríamos entender ese texto? Primero, si hablamos en un contexto patriarcal, es decir, de Jerusalén, de la iglesia, de Israel, mejor dicho, ¿no? Se habla de que están los hijos de Israel. Y recordemos que Israel también se hablaba como la madre, ¿sí? Del pueblo, ¿no? Entonces hay que ver estos términos, el uso que se le da. Por ejemplo, también se usaba el término esposa, ¿no? Para hablar de la esposa de Dios, era el pueblo de Israel. Por lo tanto, si Dios es nuestro padre, Israel es nuestra madre, ¿quiénes vienen siendo los hijos de Israel? El pueblo, ¿no? Sí, El era el pueblo de pueblo. Dios Sí, vienen siendo los hijos. Por sí. lo tanto, en este salmo podríamos verlo de esa manera, ¿sí? Ahora, muchos quieren verlo de una manera de que es un salmo mesiánico, ¿no? Y quieren aplicar justamente esto de que dice, extraño he sido a mis hermanos. Ah, claro, porque los hermanos de Jesús no creían en él, ¿no? Como dice el Evangelio según San Juan. Eso lo dicen los hermanos protestantes. Entonces luego saltan. Y desconocido para los hijos de mi madre. Ven, ahí está diciendo que él era desconocido para los hijos de su mamá, es decir, de María, que María tenía más hijos. No, no necesariamente. Porque si leemos todo el Salmo y pensamos que se aplica a Jesucristo, como algunos han hecho, tendríamos que decir que Jesucristo pecó. ¿Por Sí, qué? ahí Porque dice. dice, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. O sea, no puedo decir que este salmo se refiera totalmente a Jesucristo. O sea, hay que buscar otra interpretación. Y como les dije, en esta parte donde dice, y desconocido para los hijos de mi madre, hay diversas interpretaciones. Yo he leído prácticamente hasta tres, ¿no? Que le han dado a este texto, obviamente siguiendo la tradición de la iglesia, de que no se refiere a hijos de María, ¿no? Porque no está hablando como tal de la Virgen María, sino que está hablando en un contexto diferente, ¿sí? Sí, porque ese, como tú dices, esa parte cuando dice que él conoce su pecado, tendría que ser que Jesús tuvo pecado.
y Jesús no pecó. Claro, Y yo no tiene escuché del sentido. padre Luis Toro eso también, que habla de sus hijos, habla de sus hermanos, los de Jerusalén, que lo entregaron a la cruz, que no lo conocieron. Y Israel era la madre. Eso como una interpretación Exacto. que ellos quieren. Entonces, ya, mi último punto, yo quería hablar de San Mateo 16 al 18, que Ok. cuando uno empieza a leer San Mateo 16 al 18, posteriormente, unos versículos antes, dice que Jesús edificó su iglesia camino a Cesarea, que era territorio romano. Ujú. Porque recordemos que el imperio imperial tenía bajo su poder todo lo que era el mar Mediterráneo. Y cuando Jesús edificó su iglesia, la edificó en territorio romano. Y incluso cuando Jesús habla en San Mateo 16 al 18, hay que usar los pronombres personales, porque Jesús habla en primera persona. Dice, yo te digo, tú, le dice a Pedro como pronombre personal, tú eres Pedro, significa piedra. Sobre esta piedra Ujú. edificaré mi iglesia. Y después le dice en primera persona a Jesús, dice, yo te daré. Allá el reino de los cielos es como que yo le dijera a mi hermano, yo te daré, le daría a mi hermano las llaves. Por eso es que ellos lo sacan de contexto, porque algunos dicen que Jesús se apuntó con el dedo a sí mismo. ¿Y No dónde sé si has dice eso, escuchado, no? ¿Dónde dice que Jesús se apuntó? no sé si tú has escuchado eso de repente en redes sociales, que algunos dicen que Jesús se apuntó a sí mismo. Sí, sí, pero ahí es donde tú le preguntas, ¿dónde dice eso? No, Sí. ya que ellos preguntan tanto, ¿dónde está eso en la Biblia? Bueno, ¿dónde está eso en la Biblia? O sea, es una Mm, interpretación que le dan algunas personas, pero en sí. realidad el contexto es muy claro, es una conversación entre Jesucristo y Pedro, Mm, por lo sí. tanto, ahí todo va relacionado entre Pedro y Jesucristo. O sea, Era un Pedro diálogo. confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios vivo y Jesucristo confiesa que sobre él va a edificar la iglesia. Por eso Ujú. le cambió el nombre también. O sea, el contexto lo enseña muy claramente. Sí. Bueno, hermano Richwell, yo ese punto de eso de los hijos de María de Salmo, yo lo quería que lo diga en tu canal porque mucha gente de repente está confundida y no Sí, lee ese parte donde dice que dice que habla de que el hombre tenía pecado y no se refiere a Jesús. A eso por eso te quise también estar en el programa para dejar sus puntos claros, para los hermanos que andan medios confundidos. claro, no, es un buen punto de aclarar, ¿no? Pero como dice, el padre Luis Toro lo ha explicado muy bien también bueno, en los lugares donde he estado y le han preguntado, ¿no? Bueno, hermano Richval, que Dios te bendiga en el amor de nuestro Señor Jesucristo y sigue adelante. Amén, hermano. Igual, Bueno, ahí igual. está, Dios te estamos bendiga a ti apoyando tu también. canal. Vale, Bueno, gracias. buenas noches. Buenas noches.